La conciencia, el misterio que habita dentro. Estás escuchando esto ahora. Estás consciente. Pero, ¿qué es exactamente esa conciencia que percibe el sonido de tu propia mente reflexionando sobre sí misma? ¿De dónde viene? ¿Y a dónde va cuando dormimos profundamente o caemos en coma? Durante siglos, filósofos, místicos, neurólogos y físicos han intentado capturar este fenómeno invisible, ese brillo interno que parece separar al ser humano de todas las demás formas de vida conocidas. Y, sin embargo, nadie ha logrado describirlo por completo. Y más aún, nadie ha conseguido demostrar con precisión científica qué es realmente la conciencia. ¿Es un producto del cerebro? ¿O el cerebro es solo una antena que la capta? En el siglo XVII, René Descartes dijo: pienso, luego existo, creyendo que la mente era una sustancia separada del cuerpo físico, un alma pensante. Hoy, con toda la tecnología disponible, la ciencia aún no ha logrado refutar ni confirmar completamente esa idea. Los avances en neuroimagen revelan lo que sucede en el cerebro cuando pensamos, sentimos o recordamos, pero ninguna de estas máquinas ha podido ver la conciencia en sí. Cuando escuchas tu nombre, cuando sientes vergüenza o orgullo, o cuando recuerdas un momento de tu infancia, ¿qué es exactamente lo que está consciente de esas experiencias? ¿Una región del cerebro? ¿Una reacción química? ¿O algo más allá de la biología? El neurocientífico Giulio Tononi, de la Universidad de Wisconsin, propuso una teoría intrigante, la teoría de la información integrada, conocida como IIT. Según esta teoría, la conciencia surge de la integración compleja de información y podría, en teoría, existir en cualquier sistema lo suficientemente integrado, no solo en cerebros humanos. Esto significaría que una inteligencia artificial avanzada o incluso un grupo de átomos interconectados de forma específica podrían generar algún nivel de conciencia, una idea radical, pero que encuentra ecos en experiencias reales, como los casos de pacientes en estado vegetativo que muestran, mediante resonancia magnética funcional, respuestas cerebrales compatibles con intenciones conscientes, a pesar de no presentar movimientos visibles. Otra corriente proviene de la mecánica cuántica. Físicos como Roger Penrose y Stuart Hameroff han propuesto que la conciencia podría tener raíces cuánticas en estructuras microscópicas dentro de las neuronas llamadas microtúbulos. Esta teoría, conocida como ORCH-OR, afirma que la conciencia es un colapso cuántico controlado que ocurre en el cerebro, sugiriendo que nuestro estado mental no es solo producto de la bioquímica, sino de algo que toca los mismos cimientos de la realidad. Si esto fuera cierto, entonces quizá la conciencia esté entrelazada con el tejido del universo, como la gravedad, la luz o el tiempo. Pero ¿por qué tenemos conciencia y por qué parece tan única en cada ser humano? ¿Por qué ciertos recuerdos duelen tanto, incluso años después? ¿Y por qué algunas experiencias nos transforman tan profundamente como si tocaran nuestra alma? El estudio de la conciencia no es solo científico, es existencial. Habita en ese territorio etéreo entre neuronas y poesía, donde residen las preguntas más grandes de todas. ¿Quién soy? ¿Por qué existo? ¿Y qué ocurre conmigo cuando el cuerpo duerme o desaparece? Las investigaciones con meditadores experimentados, como los monjes tibetanos estudiados por Richard Davidson, revelan que ciertas prácticas mentales pueden alterar profundamente la actividad cerebral. Durante estados de meditación profunda, el cerebro emite patrones únicos de ondas gamma, asociadas a estados de hiperconciencia. Esto sugiere que la conciencia puede entrenarse, expandirse, tal vez incluso liberarse de los límites convencionales de la percepción cotidiana. Pero ¿qué es exactamente lo que se está expandiendo? ¿El yo? ¿O algo más allá del yo? ¿Y si la conciencia no fuera un producto del cerebro, sino un océano invisible por el cual el cerebro simplemente navega? Esta es la hipótesis defendida por muchos científicos postmaterialistas, como el Dr. Bernardo Kastrup, quien propone que la realidad está hecha de conciencia y no al revés. El cuerpo sería un instrumento, como una radio. La mente, la melodía que viaja por el aire invisible. Cuando el cuerpo se detiene, la música termina.
o simplemente cambia de frecuencia. La conciencia es el espejo que se mira a sí mismo, la llama que ilumina y se pregunta, ¿de dónde viene mi propia luz? Tal vez nunca sepamos la respuesta. Tal vez estemos atrapados dentro del misterio mismo. Pero quizás el misterio sea la propia invitación a despertar. El cerebro, un universo oculto detrás de los ojos. Imagina una estructura que pesa poco más de 1,5 kilos, compuesta por unos 86.000 millones de neuronas, cada una capaz de formar hasta 10.000 conexiones sinápticas. Ahora piensa que esa estructura, minúscula frente a la inmensidad del cosmos, es capaz de concebir la idea misma del infinito, recordar la infancia, inventar idiomas, soñar con dioses, crear guerras, salvar civilizaciones y perderse dentro de sí misma. El cerebro humano es quizá el objeto más complejo identificado en el universo conocido, y a pesar de todos los avances científicos, sigue siendo un misterio profundo, un universo en miniatura que habita dentro de cada uno de nosotros. La neurociencia ha logrado mapear muchas áreas funcionales del cerebro. Se sabe que la corteza prefrontal está relacionada con las decisiones, que el hipocampo almacena recuerdos, que el cerebelo regula el equilibrio y el movimiento. Pero ¿cómo se interconectan estas funciones para formar una experiencia continua de realidad? Nadie lo sabe con certeza. La pregunta, ¿cómo transforma el cerebro los impulsos eléctricos en pensamientos, sentimientos o imaginación?, sigue flotando sobre los laboratorios como un enigma sin clave. Hay un abismo invisible entre el estímulo y el sentido, entre el dato neurológico y la experiencia subjetiva. La ciencia observa las señales, pero el significado sigue velado. Estudios realizados por el proyecto Human Connectome, lanzado por los Institutos Nacionales de Salud, EEUU, intentan mapear todas las conexiones neuronales del cerebro como si fueran las carreteras de una ciudad hipercompleja, pero lo que encontraron es que cada cerebro tiene una huella digital única, con patrones de conectividad exclusivos. Esto explica por qué dos personas pueden reaccionar de manera completamente diferente ante el mismo estímulo, una canción, un color, un recuerdo. El cerebro no es un espejo pasivo del mundo exterior, es un escultor silencioso que moldea la realidad con filtros biológicos, emocionales e históricos. Cada mente, por tanto, habita un universo propio, aunque comparta un mismo planeta con miles de millones de otras. El cerebro no solo piensa, siente, recuerda, sueña. Durante el sueño REM, por ejemplo, el cerebro permanece tan activo como en la vigilia, pero crea realidades enteras sin ningún estímulo externo. Se inventan ciudades, aparecen personas, emociones reales invaden el cuerpo. Pero ¿de dónde vienen esas imágenes? ¿Por qué sueña el cerebro? Las teorías evolutivas explican los sueños como simulaciones de peligro, ensayos mentales para enfrentar amenazas futuras, pero los sueños también revelan traumas, deseos reprimidos, imágenes simbólicas inexplicables. Carl Jung creía que el inconsciente colectivo hablaba a través de los sueños. La ciencia moderna aún no ha logrado probar ni refutar completamente esa idea. Otro enigma se encuentra en la memoria. ¿Qué es exactamente un recuerdo? ¿Y por qué algunos desaparecen con el tiempo mientras otros permanecen grabados como tatuajes en la mente? El neurocientífico Eric Kandel, ganador del Premio Nobel, demostró que los recuerdos a largo plazo implican cambios físicos en la sinapsis, pero el almacenamiento exacto de los recuerdos complejos aún escapa a la cartografía cerebral. Además, nuestros recuerdos no son fieles, cambian, engañan, se reescriben con cada evocación. Esto significa que nuestra identidad, formada en gran parte por recuerdos, también está en constante reconstrucción. También existen casos extremos que desafían cualquier explicación convencional. Personas con daños severos en partes del cerebro que sorprendentemente siguen funcionando casi con normalidad, o individuos que, tras accidentes, desarrollan habilidades matemáticas o artísticas extraordinarias, como en el llamado síndrome del sabio adquirido. ¿Cómo explicar esto? ¿Qué esconde el cerebro en sus laberintos que solo se revela en condiciones anómalas?
¿Y si el cerebro fuera más que un procesador de información? ¿Y si fuera un puente entre lo visible y lo invisible? Investigaciones de vanguardia, como las realizadas por la Universidad de Yale y la ETH de Zúrich, exploran modelos computacionales que simulan la conciencia y la toma de decisiones complejas. Sin embargo, estos modelos aún están lejos de capturar la experiencia subjetiva, la esencia de lo que significa ser alguien. El cerebro, aunque accesible al bisturí y al microscopio, sigue siendo en gran parte inalcanzable para la comprensión total. Y por si fuera poco, el cerebro también se adapta de manera asombrosa. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para modificar sus conexiones en respuesta a la experiencia, significa que está en constante transformación. La meditación, el aprendizaje, los traumas o los afectos moldean físicamente la arquitectura neuronal. Lo que pensamos y sentimos esculpe literalmente nuestro cerebro. Esto nos lleva a una paradoja fascinante. Moldeamos la mente que moldea nuestra percepción del mundo. Somos escultores esculpidos por la escultura que esculpimos. Al final, tratar de comprender el cerebro es como una estrella intentando entender el cielo. Estamos hechos de lo que intentamos descifrar. El universo está allá afuera, lleno de galaxias, pero aquí dentro, bajo el cráneo silencioso, habita algo igualmente vasto y quizás aún más desconocido. El cerebro es un cosmos escondido detrás de los ojos, y cada pensamiento que has tenido vino de él. Memorias fantasma y el efecto Mandela biológico. ¿Alguna vez has tenido la sensación de recordar algo con total claridad que nunca ocurrió? Una palabra dicha por alguien, un objeto en un lugar específico, una conversación, una imagen de la infancia que al confrontarse con la realidad simplemente no existe. Y aún así, el recuerdo permanece nítido, como una película grabada en tu mente. Como si algo dentro de ti insistiera, sí, eso pasó, pero todos a tu alrededor aseguran que no. Y entonces, en el silencio desconcertante de la duda, surge una pregunta inquietante. ¿De dónde vienen estos recuerdos que parecen reales, pero no lo son? ¿Están simplemente equivocados o revelan algo más profundo sobre la mente y tal vez sobre la realidad? Estos fenómenos, conocidos como falsas memorias, no son simples fallos de la mente. Son construcciones elaboradas, con detalles, emociones y lógica interna. Y no se limitan a casos aislados. En 2010, la psicóloga Elizabeth Loftus de la Universidad de California realizó un estudio impactante. Logró implantar en los participantes falsos recuerdos de haberse perdido en un centro comercial cuando eran niños, solo contándoles una historia fabricada con base en sugerencias. Lo más sorprendente fue que muchos comenzaron a recordar detalles adicionales de forma espontánea, como el olor de la tienda, las voces que escuchaban o la ropa que llevaban. La memoria, en ese contexto, se mostró como algo maleable, manipulable y profundamente vulnerable a la influencia externa. Esta capacidad de la mente para llenar vacíos con imaginación es un mecanismo adaptativo. El cerebro odia los vacíos. Cuando no hay certeza, inventa. El hipocampo y la corteza prefrontal, responsables de consolidar los recuerdos, actúan como guionistas y editores, y a veces como autores de ficción. Pero ¿qué ocurre cuando miles de personas comparten colectivamente la misma memoria incorrecta? Ahí es donde entra el fenómeno conocido como efecto Mandela. El término surgió cuando muchas personas afirmaban recordar con claridad que Nelson Mandela había muerto en prisión en los años 80, cuando en realidad fue liberado en 1990 y vivió hasta 2013. Lo curioso es que no solo recordaban su muerte, sino también transmisiones de televisión, reportajes y reacciones mundiales que nunca ocurrieron. Desde entonces han aparecido numerosos ejemplos populares. La cola de Pikachu, que muchos juran que es negra, no lo es. El logotipo de Fruit of the Loom, con una cornucopia que nunca existió. O la frase espejito, espejito, de Blancanieves, que en realidad es espejo mágico en la pared. ¿Cómo explicar esta convergencia de recuerdos falsos compartidos? La ciencia tradicional la atribuye al poder de la sugestión, a errores cognitivos y a reconstrucciones culturales. Pero hay teorías más audaces.
Algunos sugieren que estas anomalías son señales de universos paralelos, realidades alternativas, donde los hechos ocurrieron de forma distinta y, de alguna manera, fragmentos de esas realidades persisten en la mente colectiva. Aunque improbable desde el punto de vista académico, esta idea resuena con intuiciones filosóficas y cuestionamientos cuánticos sobre la naturaleza del tiempo y la existencia. El neurocientífico Daniel Schacter, autor de Los 7 pecados de la memoria, clasificó los errores de la memoria en 7 tipos: transitoriedad, distracción, bloqueo, atribución errónea, sugestionabilidad, distorsión y persistencia. Según él, estos fallos revelan en realidad el funcionamiento creativo de la mente. Las memorias no son grabaciones, son reconstrucciones. Cada vez que accedemos a una, se reescribe, como un archivo digital que pierde calidad con cada edición. Esto significa que incluso nuestros recuerdos más queridos, esa risa de la infancia, ese olor especial, ese rostro en el atardecer, puede que ya no sean exactamente como ocurrieron. Pero hay algo aún más misterioso. Personas con síndrome de falsa memoria han llegado a confesar crímenes que nunca cometieron, convencidas por largos interrogatorios o sesiones de hipnosis. Algunas incluso presentan reacciones fisiológicas como taquicardia o sudoración al revivir escenas que fueron completamente inventadas. ¿Cómo distinguir entonces un recuerdo verdadero de uno fabricado? ¿Existe un marcador biológico de autenticidad? Hasta ahora la respuesta parece ser no. También está el fenómeno de la memoria implícita, recuerdos que afectan nuestro comportamiento sin que seamos conscientes de ellos. Un trauma olvidado que genera miedo. Una canción o perfume que provoca tristeza sin razón aparente. Son recuerdos que viven en las sombras de la mente, influyendo silenciosamente en el presente. Al final, la pregunta que resuena es: si las memorias son inestables, ¿quiénes somos nosotros, que nos definimos por ellas? Tal vez solo seamos historias en constante reescritura, o tal vez seamos la conciencia que observa esas historias, incluso cuando fallan. En el fondo, entre recuerdos reales, inventados y compartidos, la mente sigue susurrando fragmentos de un pasado que quizá nunca existió, y eso en sí mismo es profundamente humano. Intuición, la ciencia del presentimiento. ¿Alguna vez sentiste que algo no estaba bien sin tener ninguna prueba? ¿Alguna vez decidiste no entrar en un lugar, no tomar un camino o no confiar en alguien sin saber exactamente por qué? ¿Y luego descubriste que tenías razón? Esa sensación misteriosa, esa advertencia interna que parece surgir de la nada, es lo que llamamos intuición. Durante mucho tiempo fue atribuida al misticismo, a la espiritualidad o al azar. Pero en las últimas décadas, la ciencia ha comenzado a investigar este fenómeno con seriedad, y lo que ha encontrado es aún más intrigante. La intuición puede describirse como un conocimiento que surge sin razonamiento lógico ni deducción consciente, algo que sentimos saber sin saber cómo lo sabemos. Para el cerebro, esto implica una serie de procesos ultrarrápidos y silenciosos. En 2008, investigadores del Instituto Max Planck en Alemania demostraron que el cerebro puede tomar decisiones hasta 7 segundos antes de que seamos conscientes de ellas. Usando resonancia magnética funcional, mostraron que los patrones de actividad cerebral podían predecir las elecciones de los participantes incluso antes de que ellos mismos supieran qué iban a decidir. Esto sugiere que, en algún nivel, el cerebro ya ha elegido antes de que el pensamiento comience. Otro estudio realizado por Joel Pearson, de la Universidad de Nueva Gales del Sur, reveló que los estímulos visuales subliminales, imágenes tan rápidas que no se perciben conscientemente, aún así influyen en las decisiones de las personas. Incluso sin ver, el cerebro reacciona. Incluso sin saber, algo en nosotros sabe. La intuición, entonces, puede ser la superficie de un océano profundo de procesamiento inconsciente, una sabiduría corporal acumulada a lo largo de milenios de evolución. El psicólogo Daniel Kahneman, ganador del Premio Nobel, definió 2 sistemas de pensamiento en el cerebro: el sistema 1, rápido, intuitivo y automático, y el sistema 2, lento, analítico y deliberado.
La mayoría de las decisiones cotidianas, especialmente en situaciones de riesgo, urgencia o emoción intensa, son tomadas por el sistema 1, y aunque es propenso a errores, también lleva consigo la sabiduría de experiencias pasadas y patrones invisibles que el cerebro reconoce sin que lo notemos. Imagina a un bombero experimentado entrando en un edificio. Siente que algo está mal. No hay humo ni calor excesivo, pero retrocede. Momentos después, el techo colapsa. ¿Fue suerte, experiencia o intuición? Estudios con profesionales de alto rendimiento, como maestros de ajedrez, cirujanos y pilotos, demuestran que los mejores no solo piensan rápido, también sienten rápido. Captan matices imperceptibles, integran miles de señales diminutas y actúan con precisión, aunque no sepan cómo. Pero la intuición no es infalible. Puede distorsionarse por miedos, prejuicios o traumas. Un rostro familiar puede parecer confiable, aunque no lo sea. Un tono de voz puede sonar amenazante, aunque no haya peligro. Por eso, muchos científicos recomiendan un equilibrio. Confiar en la intuición, pero siempre que sea posible, contrastarla con evidencia. Aún así, hay experiencias que desafían toda explicación racional. Madres que saben que sus hijos están en peligro, incluso a miles de kilómetros. Personas que se despiertan de repente minutos antes de un desastre. Intuiciones colectivas, como presentimientos de terremotos o accidentes antes de que ocurran. En estos casos, la ciencia oscila entre la coincidencia y la complejidad, pero no niega el fenómeno. Solo admite que aún no lo comprende del todo. Y está también la llamada inteligencia del corazón. El Instituto HeartMath en Estados Unidos estudia la hipótesis de que el corazón tiene su propio sistema nervioso, un minicerebro con unos 40.000 neuronas, capaz de percibir, procesar información e incluso enviar señales al cerebro. Sus investigaciones sugieren que el corazón responde a estímulos emocionales antes que el cerebro consciente. En algunos experimentos, los latidos cambiaron incluso antes de mostrar imágenes perturbadoras, como si el cuerpo anticipara el futuro. Esto nos lleva a una frontera misteriosa entre fisiología y percepción. La intuición tal vez sea el eco de algo que el cuerpo ya captó, pero que la mente aún no ha procesado. O quizás sea algo más, un puente entre la mente racional y una forma más amplia de conciencia, un saber que no se explica, pero que sin duda se siente. Al final, la intuición sigue siendo un misterio funcional. Actúa, influye y, a veces, salva. Aunque sea invisible, aunque carezca de lógica aparente, continúa susurrando en los momentos más decisivos. Y tal vez sea en ese silencio donde habita su verdadera voz. Dolor fantasma. Sentir lo que ya no existe. Imagina sentir dolor en una pierna que ya no existe. Picazón en los dedos de una mano amputada hace años, o incluso mover en sueños un brazo que ya no forma parte del cuerpo físico. Para miles de personas en todo el mundo, esto no es ficción, es realidad. Una realidad silenciosa, grabada en la mente y en el cuerpo, donde el dolor insiste en quedarse incluso cuando la carne ya no está. Este fenómeno se conoce como dolor fantasma y desafía la lógica de la anatomía, de la neurociencia y de la propia identidad corporal. El término fue acuñado por primera vez por el médico estadounidense Silas Weir Mitchell durante la Guerra Civil de Estados Unidos, al observar que soldados amputados reportaban dolores intensos y sensaciones vívidas en miembros ausentes. Desde entonces, el fenómeno ha sido ampliamente documentado. Más del 80% de los amputados informan algún tipo de sensación fantasma, ya sea dolor, hormigueo, calor, frío o movimiento. Pero ¿cómo puede el cuerpo sentir algo que ya no está allí? La respuesta comienza en el cerebro, más precisamente en la corteza somatosensorial, una región del cerebro que mapea todas las partes del cuerpo como si fuera una cuadrícula sensible. Cuando se pierde un miembro, el mapa cerebral correspondiente no desaparece de inmediato, permanece activo, buscando señales que ya no llegan. Esta ausencia de estímulo crea una confusión sensorial, un vacío que el cerebro intenta llenar con recuerdos sensoriales previos, muchas veces asociados al dolor. Lo que era físico
se vuelve mental. Lo que era real se convierte en un eco. Estudios con resonancia magnética funcional muestran que el cerebro de personas con dolor fantasma sigue activando las áreas correspondientes al miembro ausente. En algunos casos, el cerebro reorganiza sus mapas, redirigiendo sensaciones de una zona a otra. Por ejemplo, algunos amputados sienten dolor en un brazo fantasma al tocarse el rostro. Esto ocurre porque en el mapa cerebral, la región de la cara está junto a la del brazo, y el cerebro, adaptable y plástico, intenta volver a ocupar el espacio vacío. El neurocientífico B.S. Ramachandran, uno de los pioneros en el estudio del dolor fantasma, desarrolló una técnica simple pero revolucionaria para aliviar este tipo de dolor: la caja de espejos. Al colocar el miembro restante en una caja con espejos y observar su reflejo, el paciente experimenta la ilusión visual de tener nuevamente el miembro perdido. Al mover ese reflejo, el cerebro es engañado y en muchos casos el dolor desaparece o se reduce. Esto demuestra el poder de la mente sobre la percepción física y cómo el dolor, en última instancia, puede ser una construcción cerebral tan simbólica como real. Pero no todo dolor fantasma es causado por amputaciones. Personas con lesiones medulares, que aún conservan sus extremidades, también reportan dolores en zonas del cuerpo que han perdido sensibilidad. Es como si el cerebro se negara a aceptar el silencio que proviene del cuerpo y, en respuesta, generara gritos ilusorios. En estos casos, el dolor es menos una señal de daño físico y más un clamor por una conexión perdida. Desde una perspectiva más filosófica, el dolor fantasma nos obliga a repensar los límites entre cuerpo y mente. Si podemos sentir algo que ya no está presente, ¿qué dice eso sobre nuestra relación con el pasado y con la ausencia? ¿Cuántos dolores que llevamos no son ya físicos, sino ecos emocionales de algo que alguna vez existió y se fue? ¿Cuántos recuerdos siguen doliendo aunque ya hayan pasado? La neurociencia sugiere que el dolor fantasma puede tratarse con rehabilitación visual, terapias de realidad virtual, estimulación cerebral o incluso mindfulness. Pero el misterio persiste. ¿Por qué algunas personas nunca sienten dolor fantasma, mientras que otras conviven con él durante décadas? ¿Existe un componente psicológico? ¿Un perfil neurológico? ¿O será que el dolor fantasma es la manifestación de una memoria más profunda, una especie de duelo corporal? Al final, el dolor fantasma revela una verdad inquietante. El cuerpo no termina donde acaba la piel. Sigue existiendo en el cerebro, en la memoria y en la conciencia. Seguimos sintiendo lo que hemos perdido. Seguimos llevando dentro lo que ya no está, como si el cuerpo, de algún modo, se negara a olvidarse de sí mismo. Autocuración, el enigma de la regeneración. Respira profundo. Dentro de ti, en este preciso momento, millones de células están muriendo y siendo reemplazadas. Heridas invisibles están siendo reparadas, tejidos renovados, genes activados. Silenciosamente, tu cuerpo trabaja como un ejército de médicos microscópicos, sin que lo percibas. La autocuración no es magia. Es una orquesta biológica refinada por millones de años de evolución. Pero el verdadero misterio está en lo que el cuerpo aún logra hacer, cuando supuestamente ya no debería poder hacerlo. Los casos de remisión espontánea, donde enfermedades graves desaparecen sin tratamiento, han sido documentados durante siglos. Algunos oncólogos relatan pacientes con cáncer terminal que sin quimioterapia ni cirugía simplemente sanaron. En 1993, la doctora canadiense Caroline Myss publicó estudios sobre el poder de la biografía emocional en la salud física, señalando correlaciones entre traumas psíquicos no resueltos y enfermedades crónicas, y también entre reconciliaciones emocionales profundas y regresiones de síntomas. La ciencia oficial avanza con cautela, pero los datos están ahí. El cuerpo humano posee mecanismos sorprendentes de regeneración. El hígado puede reconstruirse casi por completo, incluso tras grandes daños. La piel se renueva cada 28 días. El hueso se regenera, el intestino se recompone, los músculos se adaptan. Pero, ¿cómo explicar que ciertas personas logran recuperar funciones neurológicas, incluso después de lesiones cerebrales extensas?
El caso de Henry Molaison, famoso paciente HM, que perdió parte del hipocampo en una cirugía y aún así aprendió nuevas habilidades motoras sin formar recuerdos declarativos, abrió las puertas a una nueva comprensión. Existen formas de memoria y recuperación que desafían lo que creíamos saber. Las investigaciones con placebos, donde los pacientes reciben sustancias inertes creyendo que son medicamentos, muestran efectos clínicos reales: reducción del dolor, mejora del ánimo, disminución de inflamaciones, incluso cambios fisiológicos medibles. El efecto placebo no es solo psicológico, modifica rutas bioquímicas, libera endorfinas y dopamina y modula el sistema inmunológico. Cuando el cuerpo cree, sana. Y entonces surge una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto están entrelazados el sistema inmune, el sistema nervioso y el emocional en la capacidad de curar? Científicos como Candace Pert, pionera en neuroinmunoendocrinología, demostraron que los neurotransmisores no actúan solo en el cerebro, recorren todo el cuerpo conectando la mente, las hormonas y las células defensivas. Las emociones, en este sentido, dejan de ser simples sensaciones, se convierten en mensajeras químicas. Cuando sentimos esperanza, miedo, tristeza o perdón, nuestros sistemas internos responden biológicamente. Existen también estudios sobre los llamados excepcionales de la medicina, personas que, tras años de enfermedades incurables, experimentan mejoras radicales luego de vivencias transformadoras, reconciliaciones familiares, despertares espirituales, inmersiones en la naturaleza, meditación profunda. No se trata de negar la medicina, sino de reconocer que aún hay factores no completamente comprendidos que influyen en la salud y la regeneración. La ciencia ya ha demostrado que la meditación altera la expresión genética, reduciendo genes relacionados con el estrés y aumentando aquellos ligados a la inmunidad. El doctor Jon Kabat-Zinn, con su programa MBSR, reducción del estrés basada en la atención plena, demostró que pacientes con dolor crónico, hipertensión y enfermedades autoinmunes presentaron mejoras significativas con prácticas de presencia consciente. Algo cambia cuando miramos hacia adentro. Pero ¿y los límites? ¿Por qué no todos logran curarse? ¿Por qué hay enfermedades que avanzan a pesar de la fe, del amor, de la medicina? La respuesta quizá esté en la complejidad de los sistemas vivos que aún no hemos descifrado. No todos los organismos responden igual. No todos los factores están bajo control. Pero lo que queda es el misterio de la posibilidad. El cuerpo, cuando se alinea con la mente y con el entorno, parece capaz de lograr hazañas extraordinarias. Al final, la autocuración no es un milagro. Es la inteligencia de la vida actuando en silencio. Una danza entre células, memorias, hormonas e historias. Un recordatorio de que, incluso en nuestros mayores dolores, hay fuerzas invisibles trabajando a nuestro favor. Tal vez el verdadero misterio de la curación no esté solo en la biología, sino en la forma en que elegimos vivir dentro de ella. Curaciones espontáneas y remisiones milagrosas. Imagina a una persona con cáncer en etapa terminal. Todos los exámenes lo confirman. Metástasis múltiples, células esparcidas, la esperanza desvaneciéndose. La familia se despide, el cuerpo se prepara para partir, pero semanas después, la enfermedad comienza a retroceder. Los análisis cambian, los tumores desaparecen, y los médicos, antes seguros de la sentencia, guardan silencio ante lo imposible. Este fenómeno, raro pero documentado, se conoce como remisión espontánea. Un evento tan misterioso que desafía incluso los pilares de la medicina moderna. La literatura médica registra miles de estos casos. Uno de los más célebres ocurrió en 1995 con la estadounidense Anita Moorjani. Diagnosticada con linfoma de Hodgkin en estadio 4, cayó en coma profundo, con múltiples órganos fallando. Los médicos le dieron horas de vida, pero algo extraordinario sucedió. Despertó días después, lúcida, consciente, y afirmó haber vivido una experiencia cercana a la muerte. En pocas semanas, sus tumores desaparecieron. La remisión fue tan rápida y total que los médicos no pudieron explicarla. Desde entonces,
Anita comparte su historia como testimonio del poder de la conciencia, la aceptación y el amor propio. Pero ¿qué dice la ciencia? ¿Cómo es posible algo así? En 2008, un estudio publicado en el Journal of Clinical Oncology analizó casos de remisión espontánea de cáncer e identificó patrones comunes. Muchos ocurrieron después de cambios emocionales profundos, experiencias espirituales intensas o episodios de fiebre elevada. Esto llevó a algunos investigadores a considerar que el sistema inmunológico, en ciertos estados de activación extrema, podría reconocer y destruir células cancerígenas antes invisibles para el propio cuerpo. Otros casos involucran enfermedades autoinmunes, como lupus o esclerosis múltiple, que desaparecen o se estabilizan tras años de progresión. También hay informes de regeneraciones parciales de tejidos considerados irreversibles, como cartílagos o retinas dañadas. Aunque poco frecuentes, estos casos aparecen en revistas científicas como el British Medical Journal o The Lancet, a menudo acompañados de frases cautelosas como «sin explicación definitiva». Algunos científicos plantean hipótesis relacionadas con la epigenética, el estudio de cómo el entorno y el comportamiento pueden activar o silenciar genes. Según esta teoría, un trauma emocional, un cambio radical de vida o incluso una experiencia trascendental puede modificar la forma en que el ADN es leído y expresado, promoviendo respuestas inusuales en el cuerpo. Genes dormidos son despertados. Mecanismos de reparación celular activados. Células defectuosas eliminadas. Pero todo esto aún es territorio especulativo. La física médica, tradicionalmente escéptica ante lo no mensurable, ha comenzado a mirar con mayor atención el papel de las emociones, la fe y la intención en la salud. El neurocientífico Mario Beauregard, autor de El cerebro espiritual, argumenta que estados mentales profundos, como la oración, la meditación o la contemplación amorosa, pueden modular la inflamación, influir en los neurotransmisores y favorecer la recuperación física. No como milagros en el sentido religioso, sino como interacciones aún no comprendidas entre mente y cuerpo. Pero también existe el otro lado de la historia. No todas las remisiones duran. Algunas son pasajeras, otras se deben a errores de diagnóstico. Por eso, la medicina, cauta, ética, basada en la evidencia, evita romantizar estos eventos. Aún así, la existencia de casos bien documentados, con imágenes clínicas y análisis que prueban la curación, desafía el reduccionismo. Porque aunque no se pueda construir una terapia sobre las excepciones siguen ocurriendo. ¿Qué nos dicen estas historias? Tal vez que el cuerpo humano guarda aún poderes desconocidos. Tal vez que la mente, liberada del miedo, activa circuitos dormidos en nosotros. Tal vez que vivir con propósito, conexión y entrega produce efectos más profundos de lo que podemos medir. En el fondo, las remisiones milagrosas nos recuerdan algo esencial. Sí, la ciencia cura, pero a veces también cura el misterio. Y en esos momentos, lo imposible se convierte en testimonio silencioso de la inmensidad aún inexplorada que somos por dentro. ¿Tiene memoria el corazón? Late antes de que seamos conscientes, aproximadamente 100.000 veces al día. Empuja la sangre, nutre las células, sostiene la vida. El corazón es el órgano más simbólico de la existencia humana y durante siglos fue considerado el hogar del alma, del valor, del amor y de la verdad interior. La ciencia, con sus bisturís y microscopios, lo redefinió como una máquina hidráulica perfecta. Pero, ¿y si los antiguos tenían razón? ¿Y si, incluso sin neuronas como el cerebro, el corazón realmente guardara recuerdos? En 2002, la revista Journal of Near Death Studies publicó un artículo que relataba varios casos de personas con trasplantes cardíacos que comenzaron a mostrar rasgos de personalidad, gustos y hábitos que nunca habían tenido, pero que pertenecían a los donantes. Una niña de 8 años que tras recibir el corazón de otra niña, empezó a tener pesadillas vívidas sobre el asesinato de su donante y ayudó a la policía a encontrar al asesino, un hombre que odiaba la música clásica y tras el trasplante
Lloraba al escuchar a Chopin, descubriendo luego que su donante había sido un joven pianista. ¿Coincidencia? ¿Sugestión psicológica? ¿O algo más profundo? La medicina tradicional duda en aceptar estas historias como evidencia, pero los relatos siguen apareciendo y son demasiado coherentes como para ser ignorados. La cardióloga estadounidense Paul Pearsall, en su libro The Heart's Code, entrevistó a decenas de pacientes trasplantados y detectó patrones emocionales repetidos, cambios repentinos de comportamiento, de vocabulario, incluso de sentimientos. En muchos casos, los pacientes decían sentir al donante, como si el corazón llegara con una carga emocional silenciosa. Esto dio paso a un campo de investigación controvertido, pero creciente, la neurocardiología. Los científicos descubrieron que el corazón contiene unos 40.000 neuronas, un sistema nervioso propio, conocido como el cerebro del corazón. Puede procesar información, tomar decisiones independientes del cerebro y enviar señales constantes al sistema nervioso central. Aproximadamente el 80% de las comunicaciones a través del nervio vago fluyen del corazón hacia el cerebro y no al revés. Esto significa que el corazón no solo responde, también lidera. Influye en el cerebro, en las emociones y en los pensamientos. El Instituto HeartMath, en Estados Unidos, ha realizado estudios fascinantes sobre la coherencia cardíaca, un estado fisiológico de armonía entre el ritmo del corazón, el sistema nervioso y las ondas cerebrales. Durante emociones como la gratitud, la compasión y el amor profundo, el corazón entra en un patrón de latidos más ordenado que resuena por todo el cuerpo, equilibrando hormonas, fortaleciendo el sistema inmune y generando claridad mental. En este escenario, la emoción no solo se siente en el corazón, nace allí. Pero, ¿cómo se relaciona esto con la memoria? Los recuerdos no son solo imágenes mentales, también son códigos emocionales. Cada recuerdo intenso está impregnado de latidos, tensiones musculares, patrones hormonales y respuestas cardíacas. El primer amor, la pérdida de un ser querido, el nacimiento de un hijo, todos esos momentos no solo dejaron huellas en el cerebro, esculpieron el corazón, dejando una especie de firma energética que tal vez permanezca allí, como una cicatriz invisible. La idea de que el corazón guarda recuerdos resuena en tradiciones milenarias. En el antiguo Egipto, el corazón se pesaba tras la muerte para determinar la pureza del alma. En muchas culturas indígenas se lo considera el centro de sabiduría del cuerpo, y tal vez la ciencia apenas esté empezando a comprender lo que esas culturas ya intuían. El corazón es más que un músculo, es un guardián silencioso. Sea mito, metáfora o verdad fisiológica, lo cierto es que el corazón responde al mundo con emoción inmediata. Se acelera con el miedo, se calma con el toque del ser amado, se rompe con el dolor, literalmente. El síndrome del corazón roto o miocardiopatía de Takotsubo es una condición real donde traumas emocionales intensos provocan una falla cardíaca reversible. Lo que sentimos transforma lo que somos, y el corazón siente primero. Al final, aún no sabemos si el corazón piensa, pero sabemos que recuerda, que reacciona, que late con más que sangre, con historias, con memorias sin palabras, con la sabiduría antigua del cuerpo. Tal vez un día la ciencia pruebe que sí, que el corazón tiene memoria, o tal vez él simplemente siga diciéndonos eso, en silencio con cada latido. Microbioma, el segundo cerebro oculto en el intestino. Dentro de ti hay un bosque invisible, un ecosistema denso y palpitante, formado por billones de seres microscópicos, bacterias, virus, hongos, arqueas, una multitud silenciosa que vive en equilibrio delicado moldeando tu salud, tu mente, tus emociones. Ese universo interno se llama microbioma humano y no está solo en ti, es parte de ti, especialmente en el intestino, donde habita lo que hoy los científicos llaman el segundo cerebro. Durante mucho tiempo, el intestino se consideraba solo un tubo digestivo, tragar, procesar, absorber, eliminar. Pero esa visión cambió radicalmente a comienzos del siglo XXI.
cuando los estudios revelaron que el tracto gastrointestinal alberga más neuronas que la médula espinal, alrededor de 100 millones de células nerviosas, interconectadas, formando lo que se conoce como sistema nervioso entérico. Este puede funcionar de forma independiente del cerebro central, regulando procesos complejos como la digestión, la liberación hormonal y hasta respuestas inmunológicas. Pero hay algo aún más sorprendente. El intestino habla con el cerebro y controla parte de la mente. A través del nervio vago, la comunicación entre el cerebro y el sistema digestivo es constante y bidireccional. Pero el 90% de esta comunicación fluye del intestino al cerebro y no al revés. Esto significa que lo que ocurre en tu intestino puede alterar tu percepción del mundo, tu estado de ánimo, incluso tus pensamientos. Estudios publicados en revistas como Nature y Science han demostrado que la composición del microbioma influye directamente en el estado de ánimo, la ansiedad e incluso trastornos como la depresión y el autismo. En 2013, investigadores de UCLA mostraron que mujeres que consumieron probióticos durante 4 semanas presentaron cambios significativos en la actividad cerebral en áreas asociadas al procesamiento emocional. En otro experimento, ratones criados en ambientes estériles, sin bacterias, desarrollaron conductas ansiosas y déficits cognitivos que desaparecieron tras recibir un trasplante fecal de ratones sanos. Estos hallazgos dieron origen al campo de la psicobiótica, el estudio de cómo los microorganismos intestinales afectan el comportamiento y la salud mental. Hoy se sabe, por ejemplo, que ciertas bacterias producen neurotransmisores como serotonina, dopamina y GABA, los mismos que regulan el ánimo, el placer y la calma. Más del 90% de la serotonina del cuerpo se produce en el intestino, así que el bienestar, quizás, no sea solo una cuestión filosófica, sino microbiana. Lo que comemos, cómo vivimos, lo que sentimos, todo afecta a este ecosistema interior. El estrés crónico altera el equilibrio bacteriano intestinal, favoreciendo la proliferación de especies inflamatorias. Las dietas ultraprocesadas y pobres en fibra reducen la diversidad microbiana, un factor fuertemente asociado a enfermedades como la obesidad, la diabetes tipo 2, trastornos autoinmunes e incluso algunos tipos de cáncer. En cambio, alimentos fermentados y ricos en fibra y polifenoles, como yogur natural, kéfir, kombucha, ajo, cebolla y vegetales coloridos, alimentan a las bacterias beneficiosas y ayudan a restaurar el equilibrio perdido. Pero el misterio va más allá de la digestión y la inmunidad. En experimentos donde se trasplantaron heces de pacientes con depresión en animales sanos, estos comenzaron a mostrar síntomas conductuales similares a los de los donantes. Esto sugiere que los microorganismos portan no solo información genética, sino también patrones emocionales, bioquímicos y quizá incluso memorias adaptativas. En cierto sentido, tienen su propia inteligencia. Algunos científicos van más allá y proponen que el microbioma es una extensión de nuestro sistema nervioso, una interfaz evolutiva entre el mundo exterior y el interior. Después de todo, estas criaturas microscópicas están con nosotros desde el nacimiento. Algunas llegaron del cuerpo de la madre, otras de la leche materna, del ambiente, del contacto humano. Nos reconocen, evolucionaron con nosotros y quizás en un nivel profundo nos ayudan a definir quiénes somos. Algunos dicen que somos solo 10% humanos en términos celulares, ya que la mayoría de las células de nuestro cuerpo son microbianas, y sin embargo nos sentimos indivisibles, únicos. Pero la verdad es que somos colonias conscientes, sinfonías celulares, ecosistemas ambulantes. Y cuando cuidamos de este segundo cerebro, algo en nosotros se reorganiza. La digestión mejora, el sueño se profundiza, la ansiedad se calma, la mente se aquieta. Al final, el microbioma nos recuerda que la inteligencia de la vida no está solo en el pensamiento, sino en la conexión, y que muchas veces las respuestas que buscamos en el cielo se están revelando dentro de nosotros, invisiblemente, entre los pliegues del intestino y los susurros de las bacterias. Energía humana, electricidad, magnetismo
y vibración. Cierra los ojos por un momento. Respira despacio. Siente tu cuerpo en silencio. Ahora imagina que, bajo esa aparente quietud, se están generando campos invisibles a cada segundo. Corrientes eléctricas recorren tus nervios. Partículas cargadas vibran en sincronía. Tu corazón emite un campo magnético. Tu cerebro una frecuencia eléctrica. Eres, literalmente, energía en movimiento. Y ese movimiento es medido, estudiado y, en muchos aspectos, aún desconocido. La biología moderna reconoce que todas las funciones del cuerpo están regidas por la bioelectricidad. Cada latido del corazón, cada pensamiento, cada contracción muscular depende de flujos de iones, principalmente sodio, potasio, calcio y magnesio, que generan impulsos eléctricos. El cerebro, por ejemplo, funciona como una red eléctrica viva, con miles de millones de sinapsis que disparan señales en patrones complejos. Y estos patrones son ondas, detectadas por electroencefalogramas. Ondas alfa, beta, teta, delta, cada una asociada a un estado de conciencia. Pero quizás el aspecto más misterioso sea lo que emana del corazón. Estudios realizados por el Instituto HeartMath revelaron que el corazón produce un campo magnético unas 100 veces más fuerte que el del cerebro. Este campo puede ser detectado hasta a 1 metro de distancia del cuerpo. Y lo más asombroso, cambia con las emociones. Sentimientos de amor, compasión o ira alteran la coherencia de ese campo, influyendo no solo en el funcionamiento interno del cuerpo, sino también en cómo interactuamos con el entorno y posiblemente con otras personas. Este campo magnético humano, conocido como KAOS, campo biomagnético, es estudiado dentro de la magnetobiología, un campo emergente que investiga cómo los organismos vivos producen y responden a campos magnéticos. Ya hay evidencia de que células, tejidos e incluso organismos enteros se comportan de forma distinta al ser expuestos a campos electromagnéticos específicos. Algunos experimentos demuestran que ciertos tipos de campos de baja frecuencia pueden acelerar la regeneración celular, estimular el crecimiento óseo o modular el sistema inmunológico. En este contexto, el cuerpo humano funciona como un circuito vivo, con ritmos, frecuencias y resonancias. Todo vibra. Cada célula tiene una frecuencia específica. Cada órgano emite oscilaciones. La voz humana es una firma vibracional única. Y cuando enfermamos, esas frecuencias cambian. Un fenómeno que se investiga en campos como la bioacústica médica y la terapia vibracional, que buscan restaurar la salud, rearmonizando el cuerpo mediante sonido, luz o campos sutiles. Pero no todo se mide con máquinas. Hay sensaciones que todos conocen, pero pocos pueden explicar. El escalofrío al entrar en un lugar cargado, la intuición de que alguien nos observa, la conexión inexplicable entre dos personas que no cruzan palabras, pero comparten una emoción intensa. Estas experiencias subjetivas podrían estar relacionadas con el campo electromagnético humano, aunque la ciencia tradicional evite definir lo que no puede replicarse. Aún así, investigadores como Beverly Rubik y James Oshman han defendido que el cuerpo posee un campo energético sutil, aún no comprendido del todo, pero esencial para la salud integral. Y hay algo aún más profundo: la vibración como base de la vida. En la física cuántica, las partículas subatómicas no son simplemente cosas, sino oscilaciones dentro de campos de energía. Eso significa que la materia, en su nivel más fundamental, es vibración. Lo que llamamos cuerpo, carne, pensamiento, es ritmo, es danza, es frecuencia. Tal vez entonces la salud no sea solo equilibrio bioquímico, sino la armonía entre todas las vibraciones que nos componen. Las culturas antiguas ya intuían esto. Los chakras de la tradición india, los meridianos de la medicina china, los puntos energéticos del chamanismo, todos hablan de flujos invisibles que conectan el cuerpo con la mente y el espíritu. Hoy, aunque aún no se haya demostrado todo esto, la ciencia empieza a intuir que hay más en los sistemas vivos que moléculas y mecanismos. Hay un campo, un pulso, una energía. Y tú, al respirar ahora, estás inmerso en ella.
Tu cuerpo vibra, tu mente oscila, tu corazón emite luz, y quizás, más que generar energía, estás hecho de ella. El enigma del sueño. ¿Por qué necesitamos dormir? Cierra los ojos. El mundo desaparece. La gravedad de la conciencia se hunde. El cuerpo guarda silencio, pero por dentro, el cerebro se enciende con ritmos y colores que ningún ojo puede ver. Sueñas. Y luego, horas después, despiertas, como si hubieras sido devuelto a la existencia. Cada día repetimos este ciclo, y sin embargo, la ciencia aún no ha logrado responder con exactitud por qué dormimos. Durante décadas se pensó que el sueño era un momento de descanso, una desconexión temporal del cuerpo y la mente para conservar energía. Pero esa idea se desmoronó cuando se descubrió que el cerebro, mientras dormimos, puede estar tan activo, o incluso más, que durante la vigilia. El sueño, al parecer, no es una pausa. Es un estado alterno de conciencia, complejo, lleno de ciclos, fases y funciones que aún no comprendemos del todo. Dividido en 5 etapas, siendo la más conocida el sueño REM, movimiento ocular rápido. El sueño es un viaje por distintos niveles de actividad cerebral. En REM, los ojos se mueven bajo los párpados, los músculos se paralizan y ocurren los sueños más vívidos. Pero ¿qué hace exactamente el cerebro durante esos ciclos? Estudios dirigidos por Matthew Walker, uno de los principales expertos en neurociencia del sueño, revelaron que durante el sueño profundo, el cerebro realiza una limpieza interna. Un sistema conocido como sistema linfático, descubierto recientemente, entra en acción para eliminar toxinas, proteínas mal plegadas y residuos metabólicos que se acumulan durante el día. Es en ese proceso que se eliminan sustancias asociadas con el Alzheimer, como la beta-amiloide. Dormir entonces es una forma de desintoxicar la mente, pero el sueño hace mucho más que limpiar. Consolida memorias, reorganiza información, estimula la creatividad y regula las emociones. Personas privadas de sueño presentan irritabilidad, falta de concentración, deterioro en la toma de decisiones e incluso alucinaciones. En experimentos, individuos privados de sueño por más de 72 horas comenzaron a perder la capacidad de distinguir entre lo real y lo imaginado. El cerebro sin sueño colapsa. Y no solo sufre la mente. La falta crónica de sueño está relacionada con diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, obesidad, depresión e incluso cáncer. El sueño es, literalmente, un remedio natural que el cuerpo produce, pero que solo actúa si nos permitimos entrar en él. La pregunta persiste: si el sueño es tan importante, ¿por qué no podemos acceder a él conscientemente? ¿Por qué necesitamos desconectarnos para que ocurra? La respuesta podría estar en la propia naturaleza de la conciencia. El sueño parece ser una especie de reinicio neurológico, donde los procesos conscientes se suspenden para que el organismo se reorganice, como un sistema operativo que necesita reiniciarse para funcionar mejor. ¿Y los sueños? Durante el sueño REM, el cerebro activa regiones como el hipocampo, memoria, la amígdala, emociones y la corteza visual. Pero curiosamente, desactiva la corteza prefrontal dorsolateral, encargada del pensamiento lógico. Esto explica por qué los sueños pueden parecer absurdos, pero completamente reales mientras los vivimos. Nos muestran imágenes simbólicas, escenarios imposibles, mezclas de tiempos y lugares que parecen contener mensajes ocultos. Sigmund Freud creía que los sueños revelaban deseos reprimidos. Carl Jung los veía como el lenguaje del inconsciente colectivo. La ciencia moderna aún no tiene una explicación definitiva. Investigadores como Antonio Sadra y Robert Stigall sostienen que los sueños son una especie de laboratorio mental, un entorno simulado donde procesamos emociones, probamos ideas y enfrentamos miedos sin consecuencias reales. Un ensayo nocturno para la vida despierta. Otros sugieren que los sueños son solo ruido, subproductos del cerebro activo, pero tal vez sean más que eso. Curiosamente, en todas las culturas humanas conocidas, los sueños siempre han sido tratados como mensajes, visiones o encuentros con lo divino. Pueblos indígenas, místicos, monjes y profetas describieron sueños como portales,
advertencias, curaciones. Y aún hoy, en el silencio de la madrugada, hay quienes sienten que los sueños contienen algo que la vigilia no puede expresar, algo que habla desde dentro o desde más allá. Al final, el sueño sigue siendo uno de los mayores enigmas de la vida. Un estado donde no estamos conscientes y sin embargo somos transformados. Un espacio donde no vemos y aún así percibimos. Un lugar donde no nos movemos, pero viajamos. Dormir no es simplemente desconectarse, es cruzar un portal, un regreso al origen, un recordatorio de que cada día debemos morir un poco para volver a vivir. El código genético, un lenguaje que aún no sabemos leer. Dentro de cada célula de tu cuerpo hay un libro escrito con 4 letras. A, T, C forman el lenguaje del ADN, el manual de instrucciones de la vida. Cada combinación determina una proteína, cada secuencia contiene un plano, cada gen es una frase que el cuerpo sabe traducir con una precisión casi absoluta. Y aún así, todavía no sabemos qué significa la mayor parte de él. El proyecto Genoma Humano, finalizado en 2003, fue un hito histórico. Por primera vez, la humanidad mapeó todos los genes que forman a un ser humano, unos 20.000, organizados a lo largo de 3.000 millones de pares de bases. Una hazaña extraordinaria. Pero la euforia pronto dio paso a la perplejidad, porque esos genes representan solo entre el 1 y el 2% del genoma total, y el otro 98%, durante años se lo llamó ADN basura, un término que, ahora sabemos, no podría estar más equivocado. Investigaciones recientes muestran que esas regiones no codificantes están lejos de ser inútiles. Regulan cuándo, cómo y dónde se expresan los genes activos. Son como interruptores, relojes, reguladores. Algunas actúan como moduladores epigenéticos, otras como sensores del entorno. Hay fragmentos que producen ARN con funciones desconocidas. Otros parecen contener información ancestral. Lo que antes se consideraba basura, ahora parece ser el cerebro del código. Y aún dentro de los genes conocidos, el misterio persiste. ¿Por qué algunos se activan solo en momentos específicos de la vida? ¿Por qué ciertas enfermedades genéticas permanecen dormidas durante décadas? ¿Qué determina que una secuencia se convierta en acción y otra en silencio? La epigenética intenta responder. Muestra que el estilo de vida, la alimentación, el estrés, los traumas e incluso el amor pueden activar o desactivar genes sin alterar el código en sí. El ADN es un piano. El entorno, el pianista. Estudios con gemelos idénticos que comparten el mismo genoma demuestran que no es solo el código lo que define quiénes somos. 2 hermanos genéticamente iguales pueden desarrollar enfermedades distintas, talentos diferentes o reacciones opuestas ante la misma experiencia. La biología es mucho más dinámica de lo que se pensaba. Es un diálogo constante entre lo escrito y lo vivido, pero el ADN guarda misterios aún mayores. Segmentos enteros de nuestro código genético provienen de virus. Aproximadamente el 8% de nuestro genoma está compuesto por virus antiguos que infectaron a nuestros antepasados y que, con el tiempo, fueron incorporados al código humano. Estos fragmentos, llamados retrovirus endógenos, permanecen dormidos, pero pueden reactivarse bajo ciertas condiciones. Esto plantea una hipótesis audaz. Parte de lo que somos fue escrito por formas de vida no humanas. Y hay más. Algunos científicos sugieren que el ADN almacena información que va más allá de la biología. Estudios teóricos en bioinformática han demostrado que el código genético se parece a un lenguaje, con sintaxis, gramática e incluso semántica. Lingüistas y matemáticos han encontrado patrones de redundancia, repeticiones y secuencias que se asemejan a códigos simbólicos, como si el ADN fuera, en efecto, un lenguaje vivo. La pregunta es, ¿escrito por quién? ¿Y con qué propósito? En la frontera entre ciencia y especulación, investigadores como Francis Crick, uno de los descubridores de la estructura del ADN, llegaron a considerar la hipótesis de la panspermia dirigida, la idea de que el ADN humano podría haber sido sembrado en la Tierra por civilizaciones extraterrestres avanzadas.
Aunque no existe evidencia concreta que la respalde, esta teoría muestra el nivel de fascinación que el código genético aún provoca. Es como si alguien hubiera dejado una carta dentro de cada célula y todavía estuviéramos tratando de traducirla. En 2019, los científicos crearon el primer genoma sintético funcional, reescribiendo el ADN de una bacteria con palabras nuevas. Esto abrió las puertas a la biología sintética, la posibilidad de programar organismos vivos como si fueran software. Pero si podemos escribir, ¿seremos algún día capaces de entender todo lo que está escrito en nosotros? Al final, el código genético es como un libro ancestral, una biblioteca silenciosa, heredada de miles de millones de años de evolución, un misterio escrito dentro del cuerpo, esperando ser leído. Y tal vez, cuando logremos comprender todas sus palabras, descubramos no solo cómo funciona la vida, sino por qué existe. Experiencias cercanas a la muerte, entre la vida y el más allá. Imagina estar al borde del final. Tu corazón se detiene, tu cerebro colapsa, clínicamente ya no estás aquí, y sin embargo, te ves fuera de tu cuerpo. El tiempo se desacelera, una luz intensa se acerca, sientes paz, amor, una lucidez jamás experimentada. Luego, regresas, abres los ojos y comprendes que, por algunos minutos, estuviste en otro lugar. Estas son las llamadas experiencias cercanas a la muerte, o SM, eventos vividos por personas que estuvieron clínicamente muertas o muy cerca de morir y regresaron, y trajeron consigo relatos sorprendentemente similares. Estas experiencias son tan frecuentes como misteriosas. Investigaciones indican que entre el 10% y el 20% de las personas que sufren un paro cardíaco reportan SM, UA, incluso en contextos hospitalarios, con monitoreo constante y ausencia total de actividad cerebral detectable. Uno de los estudios más conocidos fue realizado por el cardiólogo neerlandés Pim van Lommel y publicado en la revista médica The Lancet en 2001. Documentó 344 casos de paro cardíaco en hospitales y descubrió que 62 pacientes describieron vivencias extracorpóreas, luces intensas, encuentros con seres queridos fallecidos y una profunda sensación de unidad y paz. Todo eso en un estado considerado biológicamente incompatible con la conciencia. Pero, ¿cómo es posible? El modelo tradicional de la neurociencia sostiene que la conciencia es producto de la actividad cerebral. Sin sinapsis no hay pensamiento. Sin impulsos eléctricos no hay memoria. Pero los relatos de SM desafían esta visión. En muchos casos, los pacientes describen detalles exactos del entorno, frases pronunciadas por médicos, objetos en la sala, procedimientos realizados, a pesar de estar inconscientes, intubados o clínicamente muertos. ¿Cómo explicarlo? Algunos investigadores proponen que la conciencia podría persistir durante algunos minutos después de la muerte clínica, en un tipo de estado residual. Otros sugieren que el cerebro en agonía libera una descarga final de neurotransmisores que genera una alucinación lúcida, pero ninguna de estas explicaciones cubre la totalidad del fenómeno, especialmente la consistencia de los relatos, en distintas culturas, edades, creencias y condiciones clínicas. Raymond Moody, psiquiatra y autor del libro Vida después de la vida, fue el primero en popularizar el término experiencia cercana a la muerte, tras entrevistar a cientos de pacientes en los años 70. Observó que, a pesar de las diferencias culturales, los elementos recurrentes se repetían: la sensación de flotar fuera del cuerpo, el túnel de luz, el reencuentro con personas fallecidas, la revisión de la vida como una película y, finalmente, la decisión de regresar. Para algunos, esto es prueba de la existencia del alma. Para otros, una frontera aún no comprendida de la neurofisiología. Recientemente, un estudio de la Universidad de Nueva York, liderado por Sam Parnia, analizó a 567 pacientes que sufrieron paro cardíaco en hospitales de EEUU y Reino Unido. De ellos, el 28% reportó recuerdos compatibles con SM. Algunos describieron observar a los médicos desde fuera de sus cuerpos. Otros hablaron de una evaluación moral profunda de sus vidas, no por un juez externo,
sino por una conciencia superior que era al mismo tiempo ellos mismos. Una especie de espejo cósmico. Estos relatos plantean una pregunta desconcertante. ¿Podría la conciencia existir independientemente del cuerpo físico? ¿Estará enraizada en otra dimensión de la realidad? ¿O será que dentro de nosotros existe un acceso a capas más profundas de percepción que solo se revelan cuando la mente racional se disuelve? Filósofos como Plotino, místicos como Rumi y buscadores espirituales de todas las tradiciones han descrito experiencias muy similares a las SM. Estados de unidad, ausencia de ego, luz infinita, amor incondicional. Para ellos, estas experiencias no son anomalías, sino vislumbres de lo real. Y tal vez la muerte, en lugar de un final, sea simplemente el retiro de un velo. Aún así, la ciencia avanza con cautela. Muchos médicos evitan hablar públicamente sobre SM por temor a ser vistos como místicos. Sin embargo, las investigaciones continúan y acumulan datos que sugieren que algo real está ocurriendo. Algo que trasciende al cerebro. Algo que quizás comience justo donde termina la vida como la conocemos. Al final, las experiencias cercanas a la muerte no ofrecen certezas, pero sí traen preguntas, y para muchos que las vivieron, una nueva forma de ver la existencia, un profundo sentido de propósito, una claridad de que el amor es más importante que el miedo, y una intuición silenciosa de que la conciencia no termina con el último latido, tal vez simplemente cambie de forma. La mente sobre el cuerpo, placebo, nocebo y el poder mental. Tomas una píldora blanca, pequeña, inofensiva. El médico dice que aliviará tu dolor. Minutos después, el dolor desaparece. Pero hay un detalle. La píldora no contenía ningún medicamento. Era solo azúcar. Esto es el efecto placebo, la curación producida por la creencia. Uno de los fenómenos más estudiados por la medicina y al mismo tiempo uno de los más incomprendidos. El placebo no es solo psicológico, es fisiológico. Cuando creemos que estamos siendo tratados, el cerebro libera endorfinas, dopamina, oxitocina e incluso modula la actividad inmunológica. En estudios de neuroimagen se observan cambios reales en áreas del cerebro relacionadas con el dolor, el estado de ánimo y la ansiedad tras el uso de placebos. La creencia activa sistemas biológicos, incluso cuando no hay sustancia activa presente. En 2002, un estudio realizado en el Baylor College of Medicine, en Estados Unidos, causó asombro. Pacientes con dolores intensos en la rodilla fueron divididos en dos grupos. Uno recibió una cirugía real, el otro una cirugía simulada, con cortes, anestesia y todo el protocolo, pero sin intervención en la articulación. El resultado, ambos grupos mejoraron en la misma proporción. Esto demostró que la expectativa de curación puede ser tan poderosa como el procedimiento en sí, y no se trata solo del dolor. Los placebos han mostrado eficacia en casos de depresión leve, síndrome del intestino irritable, Parkinson, insomnio e incluso disfunciones sexuales. No significa que sean curas falsas. Significa que el cerebro, cuando cree, actúa como medicina. Pero también existe el otro lado, menos conocido pero igual de potente, el efecto nocebo. Ocurre cuando el paciente cree que algo malo sucederá. Y eso ocurre. La expectativa negativa provoca síntomas reales, náuseas, dolores de cabeza, empeoramiento de la condición. En ensayos clínicos, pacientes informados sobre efectos secundarios, incluso si tomaban placebos, comenzaron a experimentar dichos síntomas. Es como si la mente, al anticipar el dolor, invitara al cuerpo a sentirlo. Este fenómeno revela el poder de las palabras, de las creencias y de la sugestión. Cuando un médico dice, no hay nada más que podamos hacer, el impacto no es solo emocional, es biológico. La desesperanza penetra en los sistemas neuroquímicos y bloquea procesos de regeneración. En cambio, cuando alguien se siente cuidado, escuchado, respetado, los marcadores inflamatorios bajan, se activa el sistema parasimpático y la curación comienza, incluso antes de que actúe el medicamento. Pero, ¿cómo funciona esto? La neurociencia ofrece algunas pistas. La corteza prefrontal, responsable del pensamiento racional,
Se comunica con el sistema límbico, que procesa las emociones. Este influye en el hipotálamo, que regula el sistema endocrino, y este, a su vez, impacta el sistema inmunológico. Es una cascada de comunicación entre mente y cuerpo. Los pensamientos se convierten en hormonas, las emociones en inflamación o en curación. La epigenética refuerza esta idea. Muestra que la forma en que pensamos y sentimos puede activar o silenciar genes. Emociones crónicas como el miedo, la ira o la culpa influyen en la expresión genética relacionada con enfermedades autoinmunes, cáncer y trastornos mentales. Por otro lado, la gratitud, el perdón y la esperanza fortalecen el sistema inmune, mejoran la regeneración celular y reducen el estrés oxidativo. La ciencia empieza a comprender que el cuerpo responde al significado que le damos a la vida. En prácticas como la hipnosis, la meditación guiada y las visualizaciones terapéuticas, los pacientes reportan regresión de síntomas, control del dolor, mejor sueño e incluso remisión de enfermedades crónicas. El cerebro, cuando cree en la curación, organiza al cuerpo para realizarla. Y si esto es posible con imágenes mentales, creencia e intención, ¿de qué más seríamos capaces si aprendiéramos a usar ese poder de forma consciente? No se trata de negar la medicina convencional, sino de ampliar su visión. El medicamento es real, la cirugía es real, pero el contexto también lo es. La confianza en el profesional, el entorno, la historia personal del paciente, la forma en que se comprende la enfermedad, todo eso moldea el resultado. La curación, entonces, no es solo química, es relacional, es narrativa, es mental. Y eso nos lleva a una conclusión profunda. La mente no está separada del cuerpo. Es el cuerpo. Es la inteligencia viva que siente, piensa, cree, elige y a veces cura. Estamos hechos de carne, sí, pero también de significado. Y ese significado es tal vez el principio activo más poderoso de la vida. ¿Hacia dónde vamos? El misterioso futuro del cuerpo humano. Durante millones de años, el cuerpo humano evolucionó lentamente, de células solitarias a organismos multicelulares, de reptiles ancestrales a la postura erguida, de la piedra al pensamiento. Pero ahora, algo ha cambiado. El tiempo se aceleró. La evolución ya no sigue solo las leyes de la selección natural. Hoy, el cuerpo humano está a punto de ser reprogramado por nosotros mismos. Vivimos en la era de la medicina genética, la biotecnología y la neurociencia de precisión. Y por primera vez en la historia, tenemos el poder de alterar conscientemente lo que significa ser humano. Con la técnica CRISPR-Cas9, los científicos pueden editar el ADN con una precisión sin precedentes. Genes defectuosos pueden corregirse, enfermedades hereditarias eliminarse y potencialmente las capacidades humanas ampliarse. Pero, ¿dónde está el límite entre curar y mejorar? Las investigaciones en neurotecnología ya conectan cerebros humanos a máquinas. Las interfaces cerebro-computadora están siendo probadas para devolver el movimiento a personas con parálisis, permitir la comunicación con el pensamiento e incluso acceder directamente a los recuerdos. El proyecto Neuralink de Elon Musk busca crear un puente entre la mente humana y la inteligencia artificial. Esto plantea una inquietante pregunta. ¿Puede digitalizarse la conciencia? Si el cerebro puede ser leído, ¿podría algún día ser copiado? Y si se copia, ¿seguirías siendo tú o solo una simulación? La física, la filosofía y la informática aún lo debaten, pero la semilla ya está plantada. El cuerpo ya no es un límite fijo, es una base, un punto de partida. A la vez, la medicina regenerativa avanza. Tejidos se cultivan en laboratorio, órganos se imprimen en 3D, células madre se usan para regenerar córneas, cartílagos, corazones. La promesa es audaz, vivir más y vivir mejor. Pero ¿a qué precio? ¿Y con qué propósito? Quizás aún más radical es el avance de la inteligencia artificial y la robótica. Ya existen brazos biónicos controlados por el pensamiento, ojos artificiales que restauran parte de la visión, exoesqueletos que multiplican la fuerza humana. Pronto, la línea entre cuerpo y máquina podría desaparecer. Seremos híbridos, cyborgs,
extensiones de nuestras propias creaciones. Y no solo en lo físico, la propia percepción del yo puede transformarse. Estados expandidos de conciencia, inducidos por psicodélicos terapéuticos, están siendo estudiados en universidades como Johns Hopkins e Imperial College London. Sustancias como la psilocibina, la DMT y la ketamina han demostrado capacidad para restaurar redes cerebrales dañadas, tratar la depresión resistente e inducir experiencias místicas transformadoras. Esto sugiere que hay un potencial inexplorado en la mente humana, no solo para sanar, sino para despertar. Paralelamente, crece el movimiento transhumanista, que promueve el uso de la tecnología para trascender las limitaciones biológicas. Sus defensores sueñan con cuerpos inmortales, mentes conectadas, conciencias eternas en soportes digitales. Pero los filósofos advierten, sin sabiduría, el poder conduce a la ruina. Si prolongamos la vida sin propósito, solo estaremos extendiendo la sombra. El verdadero avance tal vez no consista en vivir más, sino en vivir con más profundidad. Porque incluso con todos los avances, el cuerpo seguirá siendo cuerpo. Seguirá sintiendo dolor, pérdida, amor, presencia. Seguirá siendo tocado por una mirada, un gesto, un silencio. Seguirá latiendo con el sonido de la música, el aroma de la tierra húmeda, el roce de una mano amiga. Y quizás sea precisamente allí, en la fragilidad, donde resida la grandeza de lo que somos. Hacia dónde vamos, quizás hacia cuerpos más duraderos, cerebros expandidos, vidas más largas, pero también, quizás, hacia adentro, hacia un reencuentro con el silencio, con la naturaleza, con la esencia olvidada, porque al final no es el cuerpo lo que define al humano, es el misterio que lleva dentro, la capacidad de sentir, imaginar, transformar y, sobre todo, de preguntar. Somos un misterio que respira. Estás ahí, respirando, quizás con los ojos cerrados, quizás con la mente lejos, viajando entre imágenes, sensaciones y pensamientos. Tal vez te dormiste en algún momento de este viaje, o quizás estás despierto de una forma nueva, más silenciosa, más profunda. El cuerpo, esa casa hecha de carne, hueso y estrella, late. Aunque no digas nada, aunque no te muevas, hay mundos enteros moviéndose dentro de ti. Y ahora lo sabes, el cuerpo humano no es solo una máquina, ni solo una prisión, es un misterio vivo, un mapa que aún no hemos descifrado, una biblioteca escrita en códigos que no sabemos leer, una antena que capta lo que todavía no comprendemos, un puente entre lo visible y lo invisible, entre la razón y lo inexplicable, entre la ciencia y el alma. Cada latido del corazón lleva memorias que quizás no sean solo tuyas. Cada célula vibra con energía heredada de miles de millones de años. Cada órgano es un instrumento, y juntos forman una orquesta que toca la sinfonía de tu existencia. Y aun con toda la tecnología, con todo el conocimiento acumulado, la mayor parte sigue siendo un misterio. Pero tal vez lo más bello no sea saber. Tal vez lo más bello sea sentir. Sentir que hay inteligencia en el silencio, que hay sabiduría en el intestino, emoción en la piel, intuición en el pecho, y que quizás la conciencia no está solo en el cerebro, sino en todo. Tal vez estemos repartidos por todo el cuerpo, tal vez seamos una chispa intentando entender su propio fuego, un espejo que intenta verse a sí mismo. En este momento, algo mágico sucede dentro de ti. Tus ojos, aún cerrados, siguen procesando luz. Tu cerebro, incluso en reposo, reconstruye memorias, cura heridas, reorganiza sueños. Tu corazón, incansable, lleva esperanza en cada latido. Y tu mente flota entre preguntas y posibilidades. Somos misterio, somos pregunta. Y tal vez seamos la propia respuesta que aún no se ha entendido. Así que respira y recuerda, no estás hecho solo de huesos, genes o pensamientos. Estás hecho de todo eso y de lo que aún no tiene nombre. Buenas noches, buena vida y buen viaje dentro del cuerpo, donde habita el infinito.